Que el Señor te bendiga y te guarde. Te habla tu hermano Dagoberto Ramírez y me encuentro acá desde el monte, como siempre, con el propósito de compartir una palabra de Dios que sé que va a bendecir tu vida. Hoy dándole continuidad a esta serie acerca de los dones espirituales. Antes de empezar con el capítulo de hoy, quiero invitarte a que si no te has suscrito al canal, te suscriba, le dé like al video y lo comparta con alguien más. En el video pasado estuve hablando un poco, dando una introducción a esta serie y hablaba del concepto de los dones espirituales y de su importancia. Hoy quiero hablar del don de palabra de sabiduría. Y para eso quiero empezar leyendo la primera carta a los Corintios, capítulo 12, del verso 4 al verso 8. Y nos quedaremos en la primera mitad del verso 8. Es importante que usted busque su Biblia y lea todo el capítulo para que sea edificado y siga esta serie que yo sé que va a bendecir tu vida sobremanera. La palabra de Dios dice lo siguiente: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. No hay un solo don, hay mucho don. Sin embargo, todos son producidos por el Espíritu Santo de Dios. Lo segundo, hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Los dones son para nuestro provecho y para la edificación de la iglesia. Nosotros no buscamos un don espiritual para tratar de impresionar a las personas, sino para edificarla, construirla en Dios. La palabra de sabiduría es muy importante para la predicación y para la defensa de la fe. Ahora bien, ¿qué significa la palabra sabiduría? El término griego es la palabra sofía, que tiene que ver con la habilidad o la capacidad para ejecutar una tarea. Sabiduría no es hablar, sabiduría es saber qué hablar. En el libro de Isaías, capítulo 50, el verso 4, el profeta dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabra al cansado. Jehová me dio la habilidad para yo saber hablar la palabra. Una cosa es tener conocimiento y otra cosa es saber utilizar ese conocimiento. Entonces la sabiduría es saber utilizar el conocimiento que ya tú tienes con efectividad. Es como tener dinero y saber utilizar el dinero para ser más productivo. Por eso nosotros en el servicio de la obra de Dios necesitamos la palabra de sabiduría, porque en algún momento nos van a acorralar o van a cuestionar nuestra fe, pero si no es dada palabra de sabiduría, nosotros vamos a saber cómo y qué responder en el momento. En la palabra de Jesús dice lo siguiente, libro de Lucas capítulo 12 verso 11, cuando os trajeren a la sinagoga y ante los magistrados y las autoridades, Jesús hablándole a sus discípulos, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. Es decir, en aquel momento le va a ser dada palabra de sabiduría y ustedes van a tener la habilidad de responder. Un ejemplo de esto nosotros lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 6, el verso 8, el verso 9 y el 10 dice lo siguiente: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de los sinagogas llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Ellos estaban cuestionando a Esteban, pero Esteban, lleno de gracia, lleno del Espíritu Santo, hablaba la sabiduría, la palabra de sabiduría que proviene del Espíritu Santo de Dios. La Biblia habla de dos tipos de sabiduría. Habla de la sabiduría humana y de la sabiduría espiritual. La sabiduría humana está fundamentada en la razón y está fundamentada en la lógica. Busca impresionar y manipular y persuadir a las personas. En tanto, la sabiduría espiritual busca edificar y tiene su fundamento en la fe. En la primera carta de Corintios, capítulo 2, el apóstol Pablo marca la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Y nosotros vemos en este pasaje cómo el apóstol Pablo rechazó la sabiduría humana en la predicación y optó por la sabiduría de Dios para ser efectivo en el ministerio de la palabra. La Biblia dice lo siguiente: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación
fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. El apóstol Pablo era un hombre muy estudiado y tenía conocimiento filosófico. La filosofía significa amor por la sabiduría, pero es una sabiduría humana que el apóstol Pablo ha hecho a un lado por la sabiduría de Dios. ¿Por qué? El apóstol dijo, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y dice el verso 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva, lo vuelvo a repetir, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y el verso 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Es decir, es una sabiduría que proviene de Dios, una sabiduría espiritual. El verso 7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, es un misterio. La palabra de sabiduría es un destello de la sabiduría de Dios que no es dada en un momento oportuno para que nosotros sepamos qué hablar y cómo decirlo. La Biblia dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El don de palabra de sabiduría es para ti. La sabiduría de Dios, Dios la ha preparado para ti que amas a Dios. El verso 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Siempre que hablemos de los dones espirituales, de esas capacidades espirituales, tenemos que entender que provienen del Espíritu. No es algo que depende de un ejercicio humano, sino que nos es otorgado por el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. El verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. O sea, Dios nos ha concedido misterio, nos ha concedido algo en el reino de Dios, nos ha concedido una palabra para que nosotros la llevemos a la persona, pero nosotros no la hablamos con la sabiduría humana, dice el apóstol, lo cual también hablamos, no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La palabra de sabiduría te ayuda a distinguir lo que es espiritual y lo que no es espiritual. Para yo concluir este capítulo, quiero leer un ejemplo de la palabra de sabiduría y cómo es útil para nosotros tomar una decisión en cualquier momento dado. Y voy a hablar ahora del rey Salomón. Quiero leer el primer libro de Reyes, capítulo 3, el verso 16 en adelante, dice lo siguiente. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció que al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también y morábamos nosotras juntas. Ninguno fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Solo ellas estaban en la casa y ellas dos no había más personas. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y la puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, y que el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive, y tuyo y tu hijo es el muerto. Y aquí se armó una discusión, y ninguno de las personas que estaban ahí sabían cuál realmente estaba hablando la verdad. Entonces se necesitaba la sabiduría de Dios, se necesitaba la palabra de sabiduría. En el verso 24 la Biblia dice, y dijo el rey, traedme una espada, y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partí por medio al niño vivo y da la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo, y dijo, señor mío, da el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a ti ni a mí, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, da aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo el pueblo se impresionó de la palabra de sabiduría que salieron de la boca de Salomón. A esa misma sabiduría nosotros tenemos acceso. La Biblia dice, procurad los dones espirituales. La palabra de sabiduría es para ti. Y si quieres saber qué hablar en el momento que debes hablarlo y cómo hablarlo, necesita este don. Por lo tanto, pídelo a Dios en oración. Yo espero que esta palabra
haya bendecido tu vida y que haya edificado tu espíritu. También espero que le dé like, lo comente, me deje tu comentario y la comparta con alguien más. Suscríbete al canal. Muchas bendiciones.